La degradación de nucleótidos pirimidínicos, que si mal no recuerdo, nos quedamos allí en la clase anterior. ¿Me pueden confirmar? ¿Nos quedamos en esa diapositiva? ¿O nos quedamos Un poquito antes. de esta parte? Sí. Bueno, entonces, cuando nosotros hablábamos de la síntesis de nuestros nucleótidos pirimidínicos, veíamos cómo era necesario obtener primero el anillo y luego lo agregamos a nuestra ribosa 5-fosfato en forma de fosforilación pirofosfato. Y también veíamos cómo luego estos nucleótidos podrían convertirse en desoxinucleótidos y así obtener todos los nucleótidos pirimidínicos. Y como te había mencionado anteriormente, la vía de rescate de las bases pirimidínicas no toma tanta importancia como con las bases úricas. Y si te das cuenta, realmente esta vía de rescate es media sosa. ¿Por qué? Porque tengo a mis nucleósidos, uridina, citidina, timidina o desoxinucleósidos, ¿sí? Nucleósidos, que con ayuda de las quinasas solo los van a fosforilar a nivel de su ribosa y listo, ya tienen otra vez nuestros nucleótidos pirimidínicos. Entonces, realmente esta vía de rescate es muy sencilla, solo se trata de fosforilar a los nucleótidos que están siendo degradados. Y allí tenemos diferentes quinasas específicas para cada nucleósido. Por otro lado, participa nuestra fosforibosiltransferasa. ¿Te acuerdas que nosotros conocíamos a la oritidina fosforibosiltransferasa? ¿Sí? Para la síntesis de nucleótidos novo de pirimidina. En este caso nos dice que existe una fosforibosiltransferasa común para las pirimidinas que coge a esa base nitrogenada, a ese anillo pirimidínico y le pega el fosforibosil y ya está. No es muy activa, por lo mismo que las quinasas anteriores van a favorecer la formación de nucleótidos a partir de esos desechos. Pero allí las tienes, algunas enzimas que pueden participar en la vía de recuperación. Y esta imagen pues lo desgrega, nos habla de lo mismo. Tenemos nuestra base nitrogenada en presencia de la ribosa 1-fosfato, me va a transformar esos componentes en un nucleósido. El nucleósido, como ya hemos visto, en presencia de una quinasa, lo transforma en un nucleótido, que vendría a ser nuestras vías de recuperación. Y finalmente, la degradación de nuestros nucleótidos pirimidínicos. Te he ampliado el proceso partiendo de nuestras bases nitrogenadas. ¿Sí? Acuérdate que los nucleótidos van a ser atacados por las nucleotidasas, soltando el grupo fosfato y obteniendo nucleósidos. Los nucleósidos van a ser atacados por las fosforilasas, soltando la ribosa en forma de ribosa 1-fosfato y obtenemos las bases nitrogenadas. Esta citosina está mal escrita, perdón. Citosina. Ahora, algo importante que quiero que notes, tanto la citosina y el uracilo tienen una estructura similar si no fuera por un grupo amino. Por lo tanto, para el proceso de degradación aquí participa una desaminasa que va a retirar ese grupo amino de la citosina y la convierte en uracilo. Y a partir de uracilo y timina nosotros vamos a ver el proceso de degradación. A diferencia de nuestros nucleótidos púricos, donde cuando ellos se degradaban no se rompía el anillo, sino que este se iba oxidando hasta obtener ácido úrico. Y si tú te acuerdas, el ácido úrico es una base nitrogenada púrica. En este proceso de degradación no tenemos lo mismo. Aquí sí vamos a romper el anillo. Aquí sí vamos a liberar CO2, amonio y algunos compuestos hidrogenados, como es el caso de la beta-alanina y la beta-aminoisobutirana. Aquí sí se rompe. ¿Listo? Para poder hacer eso yo necesito la participación de 3 enzimas. Las deshidrogenasas, las dihidropirimidina deshidrogenasas, que van a transformar
mi anillo pirimidínico que tenía la presencia de un doble enlace en un anillo sin el doble enlace. Por eso el nombre, dihidrouracilo, dihidrotimina. Una vez que ya no tengo ese doble enlace, lo que va a hacer, las pirimidinasas van a romper el anillo, van a abrirlo, lo van a transformar en una molécula abierta. Y al momento de abrirlo también van a ir liberando CO2, amonio, gracias a las enzimas ureido, y finalmente vamos a obtener nuestros productos de degradación en forma de betalanina y beta-amino isobutirato. ¿A quién te estoy presentando en esta imagen? A esas enzimas nuevas que estamos conociendo. Si no te gustó esta imagen, bueno, te he dejado este proceso donde partimos desde nuestros ácidos nucleicos y vemos la participación de nuestras diferentes enzimas. Las nucleasas, las que van a ir liberando nuestros nucleótidos, nuestras nucleotidasas que van a ir retirando los grupos fosfato de esos nucleótidos para convertirlos en nucleósidos, 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 nucleósidos. Como ya habíamos visto, la citosina, la citidina en forma de nucleósido también lo puede hacer, se va a convertir en uridina o uracilo porque es desaminado. Lo mismo vamos a poder hacerlo desde la desoxicitidina hasta la desoxiuridina, lo desaminamos. Y una vez que ya tengo a estos nucleósidos o nuestras propias bases nitrogenadas en forma de uracilo y timina, vamos a continuar con ese proceso nuevo recién presentado. En presencia de las deshidrogenasas, como te había mencionado, mi anillo que tenía un doble enlace lo pierde y se transforma en las dihidrouracilo, dihidrotimina. Estas deshidrogenasas, como puedes observar, para quitar ese doble enlace, han tenido que invertir, gastar NAD-fosfato reducido. Una vez que ya están allí nuestros anillos, las enzimas dihidropirimidinasas rompen ese enlace carbamil y me va a dar ureido, molécula abierta, lineal, molécula abierta, lineal. Las ureido propionato, ureido isobutirato. Estas moléculas van a sufrir cortes, principalmente en sus extremos. Se les va a quitar ese grupo carboxilo que va a salir en forma de CO2 y el amino que va a salir en forma de amonio gracias a las ureido-propionasas. Por lo tanto, una vez que he quitado esos grupos, me van a quedar átomos, 4, 5 átomos, dependiendo de la base nitrogenada sobre la cual esté hablando, las cuales pueden llamarse beta-alanina o beta-aminobutirato, moléculas que fácilmente podemos excretar. Y así terminaría el proceso de degradación de nuestros nucleótidos pirimidínicos. Sin embargo, quiero contarte que aquí también podríamos tener algunos problemas o deficiencias relacionados a enfermedades. No son muy comunes. Como puedes observar, vamos a tener la deficiencia de la pirimidina 5 nucleotidasa. Su nombre lo dice todo. Aquella que se encargaba de retirar los grupos fosfato de nuestras estructuras. Ella es la que va a estar deficiente. Y si ella está deficiente, entonces vamos a observar en nuestros pacientes, principalmente en los infantes, una anemia hemolítica crónica, seguida de una presencia de eritrocitos con gránulos basófilos en sus células, ¿no? Entonces, presencia de numerosos gránulos basófilos que se dispersan en el citoplasma del eritrocito. En ese frotis sanguíneo vamos a poder observar esa característica importante de la anemia hemolítica crónica. Por otro lado, tenemos otra deficiencia de esta degradación, y si te das cuenta, es en las partes superiores con la fosforilasa.
esta fosforilasa, acuérdate que se encargaba de retirar la ribosa en forma de ribosa 1-fosfato y liberarme a mi base nitrogenada, que en este caso sería la timina. Para este tipo de deficiencia nosotros vamos a encontrarnos con unas características problemáticas a nivel mitocondrial, hay un gran desorden mitocondrial, neurogastrointestinal. Entonces vamos a tener allí síntomas relacionados a dolores, hinchazón, etcétera, en este sistema digestivo. Se le conoce porque hay presencia de timidina urinaria en nuestra muestra de orina. Normalmente este tipo de efectos sobre el sistema digestivo está relacionado con náuseas, fatigas, vómitos. Y bueno, aquí tenemos el resumen de nuestras deficiencias, tanto en la vía de síntesis, acuérdate que podíamos tener deficiencias de nuestras dos últimas enzimas relacionadas al gen uridina monofosfato sintiasa, y nuestras nuevas deficiencias donde las nucleotidases y las fosforilasas podían traer también efectos sobre la salud del paciente. No son muy conocidas, lastimosamente, en nuestro país. Y allí terminaría nuestro tema de nucleótidos. ¿Alguna duda o comentario en relación a nuestro tema de nucleótidos? ¿Los han revisado? Acuérdense que ya no voy a poder tomarles pasitos sobre este tema porque este fin de semana ustedes se dedican a estudiar para su examen básico, ¿no? Entonces ya no va a haber forma de tomarte pasito, que lo revises un poquito. ¿Alguna duda o comentario? Bueno, entonces junto con ello yo voy a proceder a nuestro último temita de la fase, que es integración y regulación del metabolismo. En este tema de integración y regulación del metabolismo vamos a recordar todas nuestras vías metabólicas estudiadas, todas, desde nuestro último tema de la primera fase en adelante. Además, también quiero recordarte que estas vías metabólicas no trabajan cada uno por su lado y no les interesa lo que hay alrededor. No, hay una integración. ¿Qué significa que haya integración? ¿Qué es para ustedes la palabra integrar? Unir, unir. Juntar, Unir. conectar, unir, formar parte de algo. Tú has sido parte de una promoción de cachimbos, por ejemplo. ¿Qué tanto te has conectado con los demás? ¿Se conocen? A ver, mira hacia atrás. ¿Te conoces con las personas que están atrás? ¿Detrás tuyo? ¿Te has conectado? No, muchos han sido honguitos, nada más. Yo, y no salgo de mi cápsula. No, el organismo no es así, si te das cuenta, hay una integración. Y en ese proceso de integración es un aguante. Yo doy algo, no por recibir algo de ti, sino porque yo sé que va a favorecer al grupo. Por ejemplo, cuando ustedes hacen sus trabajos o forman parte de grupos, de equipos a nivel de laboratorio, la idea es que puedan acoplarse, que puedan apoyarse, que uno haga su parte, el otro haga su parte y todo salga de manera correcta. Eso lo vemos aquí. ¿Quién te lo está enseñando? No un psicólogo, no un coach, no, el organismo te lo está enseñando. Él te lo está enseñando. Y para que podamos entender esas vías de integración, cuando unas se tienen que callar y otras tienen que trabajar más, lo vamos a relacionar con el famoso ciclo alimentación-ayuno. Porque gracias a esas variaciones en el día que tú tienes de los nutrientes, es que vamos a poder entender esa integración de nuestras vías metabólicas. ¿Sí? Ciclo alimentación-ayuno. Vamos a tener un estado bien alimentado postprandial, un estado de inicio de ayuno, un estado de ayuno más prolongado hasta una inanición. Y luego vamos a ver cómo nuestros diferentes órganos responden a estas vías metabólicas y a los mecanismos de regulación. Entonces, esta siguiente
siguiente diapositiva es solo un remember para ti. Remember de los procesos, de los productos que se liberan y obviamente del mínimo de las enzimas que lo regulan. No te estoy pidiendo que te acuerdes de todas las enzimas, mínimo de las enzimas que lo regulan, ¿sí? Entonces, para poder hablar de ellas, vamos a ir paso a paso, pero acuérdate que cuando estas biomoléculas llegan a nuestro organismo, la idea es que todas juntas puedan participar de ese proceso alimentación-ayuno. Vamos a empezar por la glucosa. Fíjate las flechas negras hacia abajo, por favor. Dime, ¿de qué vía se trata? Glicólisis. Vía glicolítica. Dime, ¿cuál es la enzima que regula la vía glicolítica? La tiroxina. ¿Qué? Fosfo. Claro, la fosfofructoquinasa. Esa era la enzima que regulaba la velocidad de esta vía glicolítica. Y como puedes ver, cuando la glucosa ingresa a la célula, es una de las vías que se va a activar, pero no es la única. ¿Qué otra vía puedes ver que se disgrega a partir de este consumo de glucosa? Glucogénesis. La Glucogénesis. glucogénesis, la síntesis de glucógeno. ¿Qué enzima era la que regulaba la síntesis de glucógeno? La fosfo. La Glucosa glucosa, 6 la fosfato. glucógeno. 6 fosfato. Glucosa 6 fosfato. 1 fosfato. La glucógeno sintasa, síntesis de glucógeno, sencillo, síntesis de glucógeno. ¿Qué más? Mira ahora esta flecha. ¿De qué vía estamos hablando? Pentosa. Pentosas, fosfatos, ¿no? Y aquí teníamos principalmente dos enzimas que se encargaban de formar el NAD-fosfato reducido. ¿Te acuerdas cómo se llamaban? Oxi. Fosfoglucosinasa. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa era una de ellas. Tenían que ser deshidrogenasas para poder liberarme ese NAD-fosfato reducido, ¿no? Entonces, acuérdate, tus vías y tus enzimas de regulación, por favor. Y como podemos observar en este proceso de entrada de glucosa a la célula, la mayoría se trata de enzimas de obtención de vías que van a obtener energía, como también de vías de síntesis, anabólicas. Nos quedamos en piruvato. Espero que te acuerdes que el piruvato ingresa a la mitocondria. En la mitocondria se convierte en acetilcoenzima A gracias a la piruvato deshidrogenasa. El acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs y allí tenemos tres enzimas reguladoras que ya, exacto, una es la citrato deshidrogenasa. La isocitrato. Citrato sinteasa. La isocitrato deshidrogenasa, la citrato sintasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Correcto. Pero ojo, el acetilcoenzima A no solo va a entrar al ciclo de Krebs, sino también puede derivarse hacia la síntesis de grasa. Vía reguladora de la síntesis de ácidos grasos. Esa es la segunda, es todo el complejo. Pero ¿quién regula todo este complejo? Hay una enzima antes que me liberaba malonico enzima A. La acetilcoenzima A carboxilasa, ¿no? Ella es la que regulaba esa síntesis de ácidos grasos, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la síntesis de colesterol. ¿Quién regula la síntesis de colesterol? ¿Inhibida por las estatinas? HMG coenzima A reductasa, la reductasa. Ella era la que me regulaba la síntesis de colesterol. Y aquí es donde vemos, por ejemplo, una integración, fíjate, de lo que era glucosa, ahora se ha transformado en ácidos grasos, se está integrando al otro proceso. ¿Por qué? Porque estos lípidos luego van a tener que almacenarse. Lo más probable es que los ácidos grasos se conviertan en triglicéridos, los triglicéridos salgan del hígado y se conviertan en VLDL, y los VLDLs
vayan a dejar su contenido al tejido adiposo. Se están conectando. Por otro lado, no solo comemos carbohidratos, también por allí consumimos triglicéridos. ¿Qué va a pasar con estos triglicéridos? Estos triglicéridos se van a almacenar en el tejido adiposo y en un determinado momento esos triglicéridos se van a hidrolizar. Y es por eso que las flechitas de color negro las vamos a dejar para ese proceso de degradación. Por otro lado, vemos a nuestras proteínas. Estas proteínas, una vez que ingresan a nuestro sistema digestivo, se hidrolizan aminoácidos y los aminoácidos absorbidos van a ser utilizados para la síntesis de nuevas proteínas. Sin embargo, cuando estos aminoácidos ya no me sirven para la síntesis proteica, los puedo degradar hasta alfa-cetoácidos y en el proceso se sintetiza urea. ¿Te acuerdas de eso? ¿No? Entonces, allí teníamos la degradación de nuestros aminoácidos. Pero todo cambia, o principalmente algunas vías se inactivan y otras se activan en un estado de ayuno. Mira las flechas rojas, por favor, en relación a la glucosa. En un estado de ayuno, el oxalacetato se va a convertir en glucosa, en la glucosa libre, que es liberada por el hígado. ¿Cómo se llama ese proceso? Glucólisis. La gluconeogénesis. Correcto, sintetizar a partir de otras moléculas glucosa. Y no solo es el oxalacetato, fíjate, acá hay otra integración. De la degradación de los aminoácidos, obtengo cetoácidos que se pueden convertir en intermediarios para la síntesis de glucosa o para la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿no? Degradaciones. Y ya se están conectando las proteínas con la glucosa o las proteínas con las grasas, cuerpos cetónicos. Y en relación a las grasas se hidrolizan, ingresan al famoso ciclo de la betoxidación, liberando altas cantidades de acetilcoenzima A, y ese acetilcoenzima A se puede convertir en cuerpos cetónicos o aportar energía dependiendo del tejido en donde nos encontremos, ¿no? Entonces, como puedes ver, hay conexiones, integración de nuestras vías metabólicas. La gran pregunta es, ¿quién dirige esas conexiones? ¿Cómo es que se dan? ¿Quién las regula? Neurotransmisores, hormonas, en pocas palabras, los mensajeros, ¿no? Los mensajeros. Y para que puedas entender eso, de repente en estos momentos dices, sí, algo, lo capto, lo entiendo. ¿A ti te gusta la música clásica? ¿Has escuchado la música clásica? Pregunto, ¿podría funcionar un concierto de música clásica solo con un instrumento? No. Un poco difícil, ¿verdad? No es que suene mal solo el violín, pero como que le faltaría fuerza, ¿cierto? Sobre todo para conformar parte de la sinfónica, nosotros necesitamos un grupo de instrumentos. Por otro lado, de repente, a ti no te gusta ese tipo de música, te gusta una banda de rock. Y de repente en esta banda de rock, cuando las bateristas hacen su solo, suena genial. Pero ¿te imaginas todas sus canciones solo a punto de batería? No da, ¿verdad? No da. O solo la guitarra, tampoco, porque le faltarían esos sonidos bajos, del bajo, de la batería, del teclado, etc. Ya, no te gusta ninguno de esos dos grupos. El grupo 5. ¿Funcionará el grupo 5 solo con los cantantes? Nada que ver, ¿verdad? Necesitan todos sus instrumentos. Aquí vamos. ¿Listo? Necesito que todos trabajen correctamente. ¿Será ideal que el baterista toque lo que se le da la gana y el resto de músicos hagan lo que ellos quieran? No, lo mismo sucede aquí. Si la glucosa forma parte de esos sonidos, de esa percusión, entonces no puede tocar lo que se le da la gana, tiene que estar conectada con el resto. Y a mí me encanta mucho en la banda sinfónica, porque en la banda sinfónica tú ves al director.
En el grupo 5, en una banda de rock, no ves al director. Todos ya saben qué es lo que tienen que tocar, ya han practicado previamente. Pero en una banda sinfónica ves al director. ¿Y qué hace el director? Está Ya vemos ahí sus palitos, ¿no? Y no es algún movimiento así, ligero, viendo las moscas, pensando en él. No, te mira a los ojos al grupo de instrumentos que va a tocar en algún determinado momento, los mira y no sé si tendrá algo en los ojos o en los palitos, pero la cosa es que los instrumentos de repente empiezan a sonar más fuerte. Y el mismo director se emociona porque en un momento así hace los brazos y luego baja, ¿no? Y luego otra vez baja. Lo mismo sucede aquí. Nuestros directores, como bien han dicho, son nuestras hormonas. Las hormonas en algún determinado momento están en altas concentraciones y hacen clic con muchos tejidos y los tejidos tienen que responder. Y de un momento a otro esa señal va disminuyendo porque se han dado cuenta que la situación ha cambiado, que ya no estás relajada, que estás estresada, que ya han pasado tus 4 horas después de haber comido y entonces entras en otro proceso. Aquí es igual que esa banda sinfónica. Necesitas que todos se integren para que la música suene bonito y necesitas hacerle caso al director. ¿Qué pasaría si no le haces caso al director? Todo se malogra, ¿verdad? Todo se malogra. Y eso es lo que sucede en la diabetes, por ejemplo, que ustedes están estudiando en su práctica. Aquí tenemos el ciclo de alimentación-ayuno con los diferentes estados que vamos a revisar. Primero te voy a presentar el estado bien alimentado para que veas cómo todas las vías se integran y nuestros tejidos responden a nuestro director técnico que vendría a ser la insulina. Mira, en este ciclo o estado alimentado, también conocido estado postprandial, se da en el momento en que ingerimos alimento. Y no es desde que das la primera mordida, no, relájate. Acuérdate que pasan por todo un sistema digestivo. Después de la boca pasan por el esófago, que bueno, no creo que tome mucho tiempo, llegan al estómago. En el estómago se tiene que dar ese proceso de digestión con los jugos gástricos, me imagino que ahí va a pasar un poco de tiempo. Luego pasan al intestino, y acuérdate que son 7 metros que tienen que ir caminando ese bolo alimenticio por tu intestino. Entonces no va a ser desde que das la primera mordida y ya está, no, aproximadamente son unos 15, 20 minutos para que se pueda dar esta absorción de nutrientes, ¿no? Mientras más compleja tu comida, más difícil. Si es un líquido, un jugo, un yogur, es mucho más sencillo, pero más complejo, más difícil, más tiempo. Y es por eso que se dice, desde que consumes hasta aproximadamente 4 horas, estamos en un estado postprandial, donde hay captación de nutrientes por el intestino. Y como puedes ver, su participación es fundamental. Si ese intestino no tiene la capacidad de absorber nutrientes, todo se malogra. Todo se malogra. Entonces, fíjate, la glucosa y los aminoácidos son absorbidos, viajan por el torrente sanguíneo, ellos no necesitan transportadores, así como están pueden viajar, y van a ser distribuidos a todos los tejidos. Uno de esos principales tejidos, o primeros tejidos, no principal, primeros tejidos donde llegan estos nutrientes, es al páncreas. Y te vas a dar cuenta que ese páncreas tiene los famosos GLUT2. Esos GLUT2 permiten el ingreso de la glucosa sin necesidad de la insulina. Esa glucosa dentro del páncreas va a entrar por todo el proceso de oxidación de la vía glicolítica hasta CO2 y agua, por lo tanto va a haber una formación de ATP. Ese ATP va a activar a una bomba ATPásica que despolariza las células beta del páncreas y me va a liberar al final la insulina. Es por eso que tu profesor antes te decía, el páncreas siente que hay exceso de glucosa. ¿A qué me refería con que siente? A esto. A que la glucosa ingresa, se forma ATP. El ATP activa una bomba ATPásica. Esa bomba ATPásica despolariza la célula. Esa despolarización activa
activa la liberación de calcio y ese calcio es el que va a favorecer la liberación de insulina. Es todo ese proceso de transducción de señales. Una vez que la insulina está siendo liberada, es como que ella va detrás de la glucosa que ha sido absorbida, tocando las puertas. Oigan, hay glucosa, fíjense, hay glucosa. Y los tejidos van a responder. La mayoría de nuestros tejidos responden a esa señal de la insulina. La mayoría, si no son todos. El hígado va a responder a la insulina, pero quiero contarte que en diferentes, en ciertas zonas. Para ello, como te había dicho, la glucosa que está viajando por el torrente sanguíneo tiene que ingresar por los famosos GLUT. Y así como el páncreas tiene los GLUT2, el hígado también va a presentar los GLUT2. Entonces, la glucosa ha ingresado al hígado. Pero la insulina, cuando hace clic con el hígado, con los receptores que están presentes en el hígado, le va a enviar la señal para que active a las vías necesarias. ¿Y cuáles son las vías necesarias? Por ejemplo, una de ellas es la vía glicolítica, como te das cuenta. ¿Qué otra vía activa la insulina? La síntesis de glucógeno, si lo puedes ver. ¿Sí? Entonces, ella es la encargada de poder activar a estas vías. Sin insulina, el hígado no sé qué haría con la glucosa. ¿Por qué? Porque no tiene a las vías activas. Por otro lado, vemos claramente que ese piruvato formado por la glucosa va a entrar al ciclo de Krebs para obtener ATP, y una vez que ya tenga suficiente ATP para la síntesis de glucógeno, también va a servirme para la síntesis de lípidos. A partir de glucosa tengo lípidos. Y como la glucosa venía acompañada de los aminoácidos, como la puedes ver, los aminoácidos van a ser utilizados en nuestro hígado para la síntesis de proteínas. Una vez que haya exceso de aminoácidos que ya no los necesite, entonces recién los puedo degradar para formar urea y algunos cetoácidos. Si es que se trata de piruvato, si es que se trata de acetilcoenzima A, etc., me van a ayudar para la síntesis de lípidos. Eso sucede en el hígado. Pero acuérdate que la sangre pasa por todos los tejidos. Entonces, cuando llegue al cerebro, ¿qué va a pasar? La glucosa que llega al cerebro se va a convertir hasta CO2 y agua. ¿Por qué puede llegar hasta CO2 y agua? Por la vía glicolítica, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria mitocondrial. Por eso puede llegar hasta CO2 y agua. Cerebro, come mucha glucosa. También en él va a haber captación de proteínas, por lo tanto, captación de aminoácidos, por lo tanto, síntesis de proteínas. Ahora fíjate, tienes otro tejido, el tejido adiposo. El tejido adiposo también va a captar glucosa. Para el tejido adiposo, esa glucosa le va a aportar energía. Y si es que sobra, de repente puede generarse algún lípido. Acuérdate que él también va a captar otras moléculas, como entre ellos son los aminoácidos, porque es un tejido, y todo tejido está construido de proteínas. En cuanto al músculo, el músculo tiene hasta 3 vías para poder utilizar la glucosa que le ha llegado. Él obligatoriamente, además de la glucosa, necesita la insulina, porque solo con la insulina se activan sus GLUT4. Con estos GLUT4 la glucosa ingresa al tejido y puede servirme para la síntesis de glucógeno, puede servirme para la obtención de energía, puede servirme para la liberación de residuos. Ojo, liberación de residuos. ¿No? ¿En qué momento se liberan esos residuos? Te vas a dar cuenta cuando el tejido muscular está en actividad, principalmente se liberan esos tejidos. Y la glucosa también llega a los hematíes. ¿Por qué los hemos tomado en cuenta? Porque son células que obligatoriamente necesitan un aporte energético a base de glucosa. No pueden captar otro nutriente. Este también va a utilizar la vía glicolítica hasta lactato y es lo que va a liberar al torrente sanguíneo, al hígado. Y mira
cualquiera diría que ese lactato, como me podría servir para la síntesis de glucosa, en este estado alimentado me sirva para la síntesis de glucosa. Pero si te das cuenta, no es cierto. El lactato se transforma en piruvato y allí, el piruvato es donde otra vez lo vuelvo a convertir en lípidos. ¿Por qué? Porque no habría manera que cuando la insulina gobierne, la gluconeogénesis esté activa. No hay forma. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese lactato captado? Lo voy a transformar en lípidos. En lípidos. Estamos. Por otro lado, he dejado a los lípidos absorbidos en nuestra dieta, los cuales obligatoriamente viajan dentro de los kilomicrones y estos son distribuidos por los vasos linfáticos al resto del organismo. Y como puedes darte cuenta, normalmente esos lípidos son captados por el tejido adiposo y por el tejido muscular. Cuando el músculo está en reposo, su principal fuente energética son las grasas. Así que ponte a pensar, ¿has hecho ejercicio todo este semestre? ¿No? Pobres músculos, infiltración de grasa en exceso. Y como puedes ver, los lípidos formados en el hígado van a salir en forma de VLDL para ser distribuidos por nuestros tejidos. Por otro lado, vemos a otro estado. Pasadas las 4 horas después de haber consumido algo, mira, ya no hay más nutrientes que sean captados por el intestino. Después de las 4 horas, si has tomado desayuno a las 6, ahora a las 10 de la mañana, ya el intestino no puede captar más nutrientes. No es importante en este siguiente estado. Y se le conoce como el estado de ayuno temprano. Te vas a dar cuenta que cambia la señal. Me avisan, por favor, Laura. 5 minutos. Gracias. Voy a terminar aquí. Como ya no hay nutrientes absorbidos por el intestino, el páncreas lo sabe, porque ya no está captando a la misma intensidad la glucosa. Entonces cambia la señal. Se evita la salida de insulina y ahora aumenta la salida de glucagón. Por lo tanto, ojo, mucho cuidado. No estoy diciendo que se elimina toda la insulina y ahora solo gobierna el glucagón, sino que hay una relación en este momento glucagón-insulina. En este momento voy a tener mayor presencia de glucagón que de insulina en el torrente sanguíneo. Y el glucagón va a ir en busca de sus receptores. Él tiene receptores tanto a nivel del hígado como a nivel del tejido adiposo. Y como puedes darte cuenta, el hígado ha cambiado totalmente su actividad. De lo que antes captaba nutrientes, ahora ya no puede captar nada y va a empezar a degradar su reserva, activándose así la glucogenólisis. Glucógeno a glucosa, esa glucosa libre puede ser distribuida al resto de los tejidos. Mira, el cerebro no se inmuta, él sigue comiendo glucosa hasta CO2 y agua, a él no le interesa. Lo cual es lógico porque tú estás despierto, estás realizando alguna actividad. Por otro lado, mira el tejido adiposo captó la señal de glucagón y él no está captando glucosa. A decir verdad es como los niñitos que le dices, no cojas. Y se para al lado de la mesa, piensa que nadie lo ve y de un momento a otro hace y se queda así. Espera un rato, como que nadie lo ve y de un momento a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que le han dicho no cojas, necesito energía y en algún determinado momento va a ir captando menor cantidad, pero va a ir captando glucosa. El músculo es más desobediente y como no tiene receptores para glucagón, él sigue consumiendo glucosa, como lo puedes ver aquí. Sin embargo, en este proceso de consumo de glucosa tenemos dos residuos, dos desechos muy importantes, lactato, alanina.
los cuales, gracias al ciclo de Cori y el ciclo de la alanina-glucosa, ahora sí vemos que ese lactato se está transformando en glucosa. Por lo tanto, la gluconeogénesis en este estado de ayuno temprano ya se está activando. No es de gran importancia, pero ya está funcionando a partir de estos dos residuos. ¿Estamos? Entonces yo lo voy a dejar allí para el día de mañana terminar el ayuno prolongado o de inanición, que espero que lo puedas revisar, porque te vas a dar cuenta, como puedes ver actualmente, todos se comportan de diferentes maneras. Y hay diferentes